para que tengas una idea de cómo se ven las células. Y eso fue lo que te hice más o menos observar el día de la práctica, ¿te acuerdas? Cuando sacamos sarro dentario y observamos al microscopio, ¿qué observamos? Observamos cocos, diplococos, estreptococos, estafilococos y algo, puro poquito. Ahora, cuando nosotros observamos los cocos y lo comparamos con una célula epitelial de la boca, habían diferencias en tamaño, ¿cierto? Exactamente, mira, por ejemplo, la bacteria típica, que en este caso podrían ser cocos o bacilos, se encuentra en este rango, mira, de 1 micrómetro a 10 micrómetros, es decir, son muy pequeños. En cambio, si nosotros hablamos de células epiteliales, mira, las células epiteliales están por encima de los 10 micrómetros, es decir, son mucho más grandes. O sea, la medida de... La medida, exactamente, que nosotros podemos verlo. Y únicamente se va a ver con un microscopio óptico, que es el microscopio el cual nosotros utilizamos en el laboratorio. ¿Sí? Ahora, hay células que pueden ser observadas también por el ojo humano, porque hay células también grandes. ¿Cuáles? Un huevo, por ejemplo. Los huevos de las ranas, los huevos de las gallinas, los huevos de las aves en general son células. El núcleo vendría a ser la yema y la clara vendría a ser en este caso el citoplasma. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Y también las neuronas. Hay neuronas que tienen aproximadamente 1 metro. Si tú, por ejemplo, infusionas a una persona y ubicas, por ejemplo, las neuronas, digamos, de un brazo, vas a ver que las neuronas se tiran a lo largo del brazo. Por ejemplo, en el caso de la columna vertebral, las neuronas bastante elongadas. ¿Sí? Llegan a ser 1 metro de largo. ¿Ya? Entonces ahí más o menos. Y por acá tenemos otro tipo de organismo también llamado virus. ¿Te das cuenta que los virus están por debajo de las células? Es decir, son mucho más pequeñitos. Claro, entonces aquí necesitas para eso un microscopio electrónico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, son los virus. Ahora, habíamos hablado nosotros de las procariotas que derivan de dos voces, ¿cierto? El término pro y el término carión. El término pro, ¿qué significa? Antes. Y carión significa núcleo. Entonces, literalmente sería antes del núcleo. Y si nosotros lo traducimos a una descripción más científica, serían células que no presentan un núcleo definido. Pertenecen al reino Monera. Y entre ellas tenemos a las bacterias y las cianobacterias, de las cuales nosotros solamente vamos a estudiar las bacterias porque están vinculadas a, en este caso, términos más médicos. Entonces, las características principales de las bacterias, que son de vida libre, son cosmopolitas y algunas son patógenas. ¿Qué significa que sean patógenas? ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿De vida libre por qué eran de vida libre? Porque pueden adaptarse en cualquier ambiente. Pueden adaptarse en cualquier ambiente o pueden estar inclusive aquí mismo. Son de vida libre. Cosmopolitas, ¿qué significa que sean cosmopolitas? Que están en todas partes. Ahora, que sean patógenas, acuérdate, el término patógeno. Patógeno significa que causa enfermedad. Causa enfermedad. Probablemente en algún curso que está llevando ahora te deben haber hablado de una ciencia llamada patología. ¿Has escuchado esa ciencia? Creo que te deben haber hablado acerca de la patología, ¿cierto? La patología es la ciencia que se encarga de estudiar ¿qué cosa? Las enfermedades. Se encarga de estudiar las enfermedades. Estudia las enfermedades. De eso se encarga la patología. ¿Ya? Ahora, las bacterias, usualmente, como viste en el gráfico anterior, miden entre 1 micrómetro y 10 micrómetros. Ese es el rango en el cual abarca una bacteria. Mira, esta bacteria sería de la forma en como la veríamos si pudiéramos verla a simple vista, como si fuera un granito de arroz, con estos colores medio grisáceos y un poco de maíz. Y esto vendría a ser el dibujo o representación de una bacteria. Como puedes ver aquí, tiene la parte externa. ¿Cómo se llama esa parte externa? No, la más externa. La pared celular. La pared celular que está formada por. ¿Cuál es en este caso, la sustancia que forma la pared celular de las bacterias? ¿Te acuerdas? Correcto. Entonces te repito acá, la pared celular está formada por péptido glutano. O también se le llama purina. ¿Correcto? Luego por dentro tiene la membrana celular.
Y la membrana celular está formada por ¿qué? Fosfolípidos. Por fosfolípidos, que son lípidos en este caso. Fosfolípidos. Fosfolípidos, ya no te olvides de eso. Entonces tenemos externamente la pared celular, internamente la membrana celular, que está la pared externa, la membrana celular interna. Tenemos esta región llamada nucleoide que contiene el ADN. Luego también en algunas bacterias, no en todas, se presenta esta estructura llamada cápsula. ¿Correcto? Cápsula. La cápsula es de consistencia, ¿Qué más dice? en este caso de polisacáridos. Y Y estos polisacáridos le van a conferir resistencia frente a condiciones adversas. ¿Ya? Resistencia frente a condiciones adversas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, una bacteria, digamos que cae en un terreno seco, obviamente no va a tener las condiciones para poder crecer. Entonces quiere decir que si una persona, digamos, coge esa tierra, por ejemplo, digamos un agricultor, coge esa tierra y después toma los alimentos directamente con la mano, contaminados con esa bacteria va a ingresar a su cuerpo. Y en su cuerpo obviamente va nuevamente a despertarse, va a salir de ese letargo, de esa pausa. Entonces, la que protege a la bacteria de este terreno hostil, porque es una cubierta protectora para evitar la desecación. Luego tienes por acá también ribosomas. ¿Ribosomas de qué tipo tenían las bacterias, te acuerdas? ¿Ribosomas de qué tipo? ¿Te acuerdas que te dije? Son los 70S, porque las eucariotas presentan ribosomas tipo 80S. Correcto, no te olvides de esto, son 70S, ya te voy a explicar eso más adelante. Luego tenemos el flagelo, que era la colita que te había mencionado, ¿cierto? Sí. El flagelo, ¿de qué está formado el flagelo? ¿Cuál es la proteína del flagelo? La flagelina. La flagelina es la proteína que forma el flagelo. Y luego tienes estas otras vellosidades, conocidas también como fimbrias o pilis. ¿Te acuerdas? ¿Y están constituidos por qué proteína? La pilina. La pilina en este caso es la proteína que va a formar los pilis o fimbrias. ¿Cuál es la función del flagelo? Movimiento de la bacteria. La bacteria utiliza el flagelo como si fuera un timón. Con él se impulsa y se direcciona a las diferentes partes donde quiere ir. ¿Y las fibras o pilis para qué se reproducen? Para reproducción. ¿Cuál es el tipo de reproducción de las bacterias? Era para reproducción, ¿cierto? Reproducción. La reproducción de las bacterias se llama conjugación. La conjugación es la reproducción en bacterias. ¿Ya? Muy bien. Estoy retomando lo que hice en la práctica para que vaya recordando eso de ahí. Muy bien. Esto de aquí vendría a ser una imagen. La verdad, por primera vez utilicé el Gemini y botó esta imagen. No pensaba que iba a botar una imagen tan bonita, la verdad. Fue un poco nominada, pero claro, también la voy a tratar de proyectar más. Entonces, tienes en primer lugar la parte externa que te digo que protege a la bacteria llamada cápsula, que es la que ves en la parte superior, ¿sí? Cápsula bacteriana, con mucílago. El mucílago en este caso es un tipo de carbohidrato. Cápsula polisacárido, es decir, un carbohidrato. Mucílago. ¿Condiciones qué, profe? Resistencia frente a condiciones adversas. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que hace la cápsula, proteger a la bacteria de las condiciones adversas, ya sea, por ejemplo, calor, o de repente haya un químico que es adverso para ella, la cápsula la va a proteger de eso. Luego tienes por acá, dentro ya de la cápsula, tienes la pared celular. La pared celular está formada ¿por qué? Por peptidoglucano. Acá está. La pared celular formada por peptidoglucano o proteína, que es la parte interna. Mucho más dentro de la bacteria tienes la membrana plasmática o también llamada membrana celular. Y es una bicapa lipídica, es decir, son dos capas de lípidos, de fosfolípidos.
puede ver aquí. Ahora, por dentro tienes, vamos a ubicar por acá, el nucleoide, la región nucleoide, en este caso que vendría a ser por aquí. Correcto, el nucleoide. ¿Qué cosa era el nucleoide? El ADN desnudo, es decir, sin histones. Sin histones. No te olvides de eso. Es el ADN desnudo sin histones. ¿Qué más hay por acá? ¿Qué bonitas? Muy bien, no ha salido señalado por aquí el ribosoma, pero debería estar por acá. Bueno, digamos que el ribosoma van a ser estas esferitas que ves aquí, que no han salido señaladas, pero deberían ser estas. Los ribosomas son de tipo 70S, que es lo que te había mencionado aquí. Son tipo 70S. Ahora, importante que sepas esto. Los ribosomas 70S se forman a partir de dos subunidades. Es decir, hay dos subunidades. Subunidad y subunidad. ¿Cuáles son las dos subunidades? Tienes acá la primera que es la 50 y la otra que es la 30. Entonces tenemos subunidad 50S y la unidad 30S. Tú me vas a decir, profesor, pero ¿por qué si una es 50 y la otra es 30? Acá debería dar 80, ¿cierto? Muy bien, sucede que las subunidades no son aditivas. No necesariamente la sumatoria te va a dar esa cantidad. ¿Por qué? Porque esto no tiene que ver con sumatorias, tiene que ver con la velocidad con la que van a sedimentar dentro de una centrífuga, que ya te lo voy a mostrar a continuación. Ahora, por acá tienes el flagelo, para que vean más o menos el diseño del flagelo. Tiene como una especie de rotor, correcto, de proteínas, y eso es lo que permite que el flagelo pueda girar, o puede en este caso moverse de lado a lado para permitir desplazarse la bacteria. Y tienes por acá esto de aquí, importantísimo, que te mencioné un montón de veces. El ADN externo o extraordinario llamado ADN plasmidial, o también conocido como plásmido. ADN plasmidial o plásmido. El ADN plasmidial o plásmido, ¿cuál era su función dentro de la célula bacteriana? ¿Qué le confería a la célula bacteriana? ¿Recuerdas? ¿Qué confería? Resistencia química, es decir, frente a antibióticos, frente a los antibióticos. Dime Eso pasaba cuando dejaba de formar tu tratamiento. Exactamente. Le pasaba la información. Exactamente. Le voy a volver a explicar eso de aquí porque eso de hecho que te voy a preguntar en el examen, ¿sí? Así que como para que vayas leyendo, vayas incorporando la información y no te quedes ahí con esa pregunta. Muy bien. ¿Qué sucede en el caso de las bacterias? Muy bien. Voy a dibujar acá dos bacterias para que más o menos te des cuenta, ¿ya? Por acá una bacteria y por acá tengo otra bacteria. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Ahora voy a poner el ejemplo ya no con la salmonela, sino con alguna infección que te dio en la boca, digamos. ¿Ya? Por algún tipo de streptococo o algún tipo de bacilo, en fin. Digamos que ingresa una bacteria a tu boca, ¿correcto? Y empieza a generar una infección. ¿Sí? Entonces, debido a esta infección en la boca, acudes donde el médico y le dices, doctor, ¿sabe qué? Mire, empecé con una pequeña herida y ahora la infección ha empezado a diseminarse en toda la boca. Entonces el doctor te va a decir, ya mire señor, lo que va a hacer a continuación es tomarse este antibiótico. Entonces lo que va a hacer es recetarte en primer lugar un antibiótico. Te receta un antibiótico y el antibiótico lo que va a hacer, ¿qué cosa es? ¿Matar a quién? Matar a la bacteria, eso es lo que va a hacer. ¿Correcto? En este caso el antibiótico más común es la penicilina. ¿Y dónde actúa la penicilina dentro de las bacterias? ¿Qué es lo que destruye de la bacteria la penicilina? Destruye o impide, en este caso, mejor colocamos aquí, impide que la bacteria construya la pared celular. ¿Correcto? La pared
bacteria construye la pared celular. La pared celular de la bacteria no logra construirse y la bacteria por lo tanto muere. Entonces esa es la función de la penicilina dentro de las infecciones. Entonces, ¿qué sucede aquí? Empiezas a tomar tu tratamiento y el doctor claramente te dijo, tome el tratamiento, digamos, ya voy a decirlo así, 14 días. Toma el tratamiento por 14 días y en 14 días estarás completamente sano. Pero tú empiezas a tomar día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. Y la infección desaparece. Entonces, tú dices, no, que me siento mejor. Pero ¿para qué voy a seguir tomando esta medicina tan cara? Mejor ya no la sigo tomando porque no estoy gastando tanta plata y bueno, ya me siento mejor. Dejas de consumir la medicina en el 7º día y te sientes bien, obviamente. Pasa el 8º día, 9º día, 10º día y la infección regresa nuevamente. Regresa con mucho más fuerza. ¿Por qué? Porque dentro de la boca, ya tienes, digamos, hay una granja de bacterias, de las cuales solamente ha muerto una cierta cantidad de la población. Solamente han muerto ciertas cantidades. Entonces, las bacterias que han muerto, digamos que esta es la bacteria muerta, y esta es la bacteria viva, la que todavía sigue ahí. Entonces, la bacteria muerta lo que va a hacer a continuación es lo siguiente. Va a fragmentar su ADN, por acá tienes el ADN libre, y ese ADN va a ser transferido hacia la otra bacteria a través de un canalito, de por acá, y va a ingresar a la otra bacteria, la bacteria viva. La bacteria viva va a romper su ADN y va a incorporar este nuevo ADN. Al incorporar ese nuevo ADN, en este ADN nuevo, ahí va toda la información acerca de cómo desintegrar el antibiótico. Es decir, la bacteria que muere por una causa. ¿Cuál es esa causa? Poder llevar información de cómo poder destruir el antibiótico. Entonces, la bacteria muerta transfiere el ADN con esa información y esta bacteria viva se vuelve resistente al antibiótico. Entonces, cuando tú le das antibiótico a la bacteria, lo que hace es, ok, voy a tomar el antibiótico, lo descompongo y ya no surge efecto en mí. Entonces, por más que tomes nuevamente el antibiótico, esta bacteria ya no va a ser destruida, va a continuar su vida normal. Entonces, vas a tener que ir nuevamente donde el médico y decirle, doctor, ¿sabe qué? Pasó algo, interrumpí el tratamiento, ya no hace efecto el primer tratamiento que me estuvo dando. Entonces, por favor, cámbiame de tratamiento, denme otro antibiótico más fuerte para poder atacar la bacteria. Entonces, en ese punto, tienen que nuevamente darle otro tratamiento y poder llevarlo hasta el final y de esa manera poder neutralizar la bacteria. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, Pilar, tú. Esa información también a través de las fibras. De las fibras, claro, las fibras sutiles en este caso pueden ser, medio mecanismo para poder transportar el ADN, o puede ser que también la bacteria haga esto, rompa toda la pared celular y el ADN pueda salir de la bacteria. Y la otra bacteria simplemente abre un poco su pared celular e ingresa. Puede ser a través de dos mecanismos, o a través de las fibras, o simplemente por ruptura de la pared celular. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Muy bien. Pregunta. ¿Para qué sirven los plásmidos? ¿Cuál es la función del plásmido? Resistencia. Generar resistencia frente a qué? Frente a los antibióticos. Ya. Muy bien, entonces. Ahora, aquí más o menos para explicarte cuál es el procedimiento para determinar las subunidades de los ribosomas. Ya, por ejemplo, aquí tengo una bacteria, una célula procariota, lo coloco en este recipiente. ¿Cómo se llama este recipiente? Vaso de precipitación o también beaker. Vaso de precipitación. ¿Cómo se llama ese echador de apos? Se llama mortero. El recipiente se llama mortero y el trocito que va sobre el mortero se llama pilón. ¿Sirve para qué? Para triturar. Sirve para triturar. Ok, ahora toda esa parte triturada de la bacteria la vamos a colocar dentro de un tubo de ensayo. Le vamos a colocar agua destilada y vamos a homogenizar. Posteriormente eso se lleva aquí a una centrífuga. La centrífuga lo que va a hacer en este caso es precipitar los componentes en función a la
al peso de los componentes celulares. Cada peso celular, correcto, va a ir organizado dentro de este tubo de ensayo. Entonces, en la parte superior se quedan en este caso los organelos menos pesados y en la parte inferior los organelos más pesados. Entonces, si tú quieres los ribosomas únicamente, programas la centrífuga para que en la parte superior queden los ribosomas y en la parte inferior todo aquello que no quieres. Entonces, en el segundo tratamiento solamente tomas esta parte superior llamada sobrenadante y nuevamente lo pasas a centrífuga hasta obtener finalmente los ribosomas que serían isótopos. ¿Correcto? Entonces, dependiendo de la velocidad que tú le colocas y de cómo estos ribosomas se alimentan, tú le llamarías a los ribosomas en este caso, de tipo 70S, que son distribuidos principalmente para las procariotas. ¿Ya? Y vamos por acá. Las unidades también importantes, me estaba olvidando de mencionar. Las unidades, porque tú ves aquí que son 70S para las procariotas y es 80S para las eucariotas. El término S significa unidades de sedimentación o unidades de Spetler, como es ahí escrito, Spetler, correcto, que son unidades de sedimentación y únicamente aplicados para trabajos con centímetros. Ahora sí, vamos a ver las diferentes formas bacterianas, correcto, que pueden existir. Tenemos una sola esferita, como te había comentado en clase práctica, que sería coco, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el Staphylococcus aureus. Esta bacteria es la responsable del, por ejemplo, del acné, ¿correcto? Cuando hay un coco dentro de tus poros y encuentra grasa, es ahí donde se produce el acné. Por eso es importante siempre lavar con un tipo de ácido, que es el ácido salicílico, que es el que ayuda en este caso a remover eso. Tienes también acá estos, que serían cuando son de dos en dos, diplococcus, que son los causantes de la gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual. Es una ETS. Tienes por acá los streptococcus, que tienen forma de ¿qué? Forma de cadena. Y esos son los que hemos observado en la clase práctica, ¿te acuerdas? Streptococcus, entre ellos el piojo. Tienen los estafilococcus, que parecen un racimo de uva, ¿cierto? ¿Correcto? También hemos observado eso de ellos. Tienes bacilos en forma de hot dog, o digamos más conocido, por ejemplo, una salchicha de Escherichia coli, que es la bacteria común dentro de nuestro tracto digestivo. Tienes los diplococcus, que son bacilos ovoides, por así decirlo, y que van de dos en dos, como moraxella. Tienes streptobacilos, que son cadenitas de bacilos, como en el caso de bacilos anthracis, que causa anthrax. Tienes cocobacilos, también medio redondeados. Tienes vibriones, como en el caso de Vibrium cólera, causante del cólera. Tienes espirilos, con esta forma. Y ojo, tienes flagelos en ambos lados. Importante en el caso de espirilos, como espirilocolitas. Y las espiroquetas, como en el caso del Treponema pallidum. La espiroqueta tiene forma de tirabuzón, ¿correcto? Ahora, el Treponema pallidum es causante de la sífilis. Dime ¿El vibriones qué cuál es? ¿Cómo? Vibriones. Sí, en el caso de los vibriones, el Vibrium cólera, causante del cólera, ¿sí? Es una enfermedad intestinal. Y por acá tienes ¿qué forma tendría esta bacteria? Es una cadena. Entonces, ¿qué tipo de bacteria sería? Es un Streptococcus. Se llama Streptococcus mutans, que es el causante del sarro dentario. ¿Correcto? El sarro dentario está formado por esta bacteria. Cuando se acumula dentro de la superficie del diente esta bacteria, genera el sarro dentario. Si no lo atiendes aquí, pues se pueden generar problemas más adelante. ¿Claro? Muy bien. Esa demostración no va a pasar al Sí, se lo voy a pasar. Ya están incluso listas ya. Sino que le había comentado a Arturo que todavía faltaba incorporar algunas de sus comidas, por eso no los he enviado. Pero ya mismo las envío. ¿Ya? Ahora, las bacterias también se pueden clasificar de dos formas, dependiendo del grosor de la capa de peptidoglucano. Tienes bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Ahora, lo mejor de todo esto es que puedes asociarlas. ¿Por
¿Por qué? Porque las bacterias gram positivas, no es positivo significa que es más. Entonces presentan una pared de péptidoglucano mucho más gruesa. La pared de péptidoglucano es mucho más gruesa. En cambio, en las bacterias gram negativas, la pared de péptidoglucano es mucho más delgada. ¿Correcto? Entonces, ten en cuenta lo siguiente. Repito, en las bacterias gram positivas, la pared celular de péptidoglucano es mucho más gruesa y además presenta una única membrana plasmática, que es la que ves aquí. ¿Correcto? Ahora, si tú le colocas tinte de cristal violeta o violeta de genciana como la conocemos, toda la célula se va a colorear en violeta, porque va a retener en este caso el cristal violeta. En cambio, en las bacterias gram negativas también se le coloca cristal violeta, pero además le puedes aplicar safranina. Acá, safranina. Entonces, la safranina va a tensionar principalmente las dos membranas, la membrana interna y la membrana externa. Correcto. Entonces, las gram negativas presentan dos membranas, una interna y una externa, y entre las dos presenta una capa de péptidoglucano. ¿Se entiende la idea? Ahora, importante aquí en las bacterias gram negativas, que son bastante patógenas, todas las gram negativas son patógenas, causan enfermedades. ¿Y quién les da la posibilidad de causar enfermedades? El LPS. ¿Qué cosa es el LPS? El lipopolisacárido. El lipopolisacárido, acuérdate, es el encargado de la toxicidad o patogenicidad de la bacteria. Es el encargado de la patogenicidad de la bacteria. Es decir, él es el que determina qué tan fuerte va a ser el ataque de la bacteria dentro del cuerpo o del organismo. ¿Ya? No te olvides de eso. Por acá, ¿qué más? Algo importante por aquí. La presencia de porinas. Aunque las porinas son comunes en ambas, estas presentan proteínas de transporte llamadas porinas. Y importante aquí también, que las bacterias gram positivas presentan ácidos teicoicos y lipoteicoicos, ¿correcto? Y es la diferencia entre una y la otra. Muy bien, ahora sí. Te pregunto, ¿cuál sería la diferencia entre una bacteria gram positiva y una gram negativa? La positiva es más gruesa, pero gruesa ¿por qué? Porque tiene más que más péptidoglucano, y la gram negativa tiene menos péptidoglucano. ¿Quién tiene membrana interna y externa? La negativa. La gram negativa. Y la gram positiva Interna. tiene únicamente una membrana interna. Pero, claro, la pared celular tiene más péptidoglucano. ¿Igual? En la gran. ¿En la gran qué? Positiva. En la gram positiva, claro, es más gruesa. Repito entonces. En las bacterias gram positivas, en este caso la pared celular del péptidoglucano es mucho más gruesa y tiene únicamente una capa o una membrana, en este caso citoplasmática. En cambio, en la gram negativa, la capa de péptidoglucano es más delgada, más fina, pero presenta dos membranas, una externa y una interna. Ahora, ¿cuál de las dos presenta lipopolisacárido? La negativa. ¿Y quién presenta ácidos teicoicos? La positiva. ¿Sí? Así más o menos vendrían las preguntas en tu examen. Así para que vayan. ¿Qué es ácido teicoico? Ok. El ácido teicoico. El ácido teicoico. Correcto. Es la sustancia que permite, en este caso, a la célula anclarse dentro de un organismo. Sirve como sitios de anclaje. Es decir, cuando la bacteria gram positiva contacta la célula de un organismo, para poder sujetarse a ella, utiliza justamente estos ácidos teicoicos. Sí, son estas que pueden ser también incluso de naturaleza lipoproteico o lipoteicoico. Hay dos tipos. Por aquí no han salido los dos tipos.
Para que tengan una idea, el ácido teicoico se llama teicoico, ¿por qué? Porque este ácido teicoico atraviesa todo el peptidoglucano, ¿cierto? Todo el peptidoglucano. En cambio, en los ácidos lipoteicoicos, además de atravesar el peptidoglucano, también interaccionan con la membrana, ¿correcto? Que aquí la membrana no ha salido muy bien, atraviesa por completo todo. Pero el ácido lipoteicoico se llama lipoteicoico porque el término lipo, ¿qué significa? Lípido, ¿cierto? Y teicoico porque va a interaccionar con la parte lipídica de la bacteria. ¿Ya? ¿Sí? ¿Repito? Muy bien. Repito entonces. El ácido teicoico es este ácido, esta columnita que ves que atraviesa la bacteria. En este caso, si solamente atraviesa el peptidoglucano, que es la pared celular, se llama ácido teicoico. Ahora, si ese ácido teicoico atraviesa no solamente la pared celular, sino que llega hasta la membrana, le llamarías ácido lipoteicoico. ¿Por qué? Porque está interaccionando con una parte lipídica de la bacteria. ¿Ya? ¿Puedo cambiarlo? Un momentito. Importante también, importante, me estaba olvidando, voy a reforzar eso de ahí. Las bacterias gram positivas se pintan o se tiñen de color morado, ¿por qué? Porque tienen el cristal violeta. Ese es el tinte que utilizamos para poder teñir a las bacterias gram positivas, el cristal violeta. En cambio, en las bacterias gram negativas, lo único que van a retener es la safranina. La safranina es la que le da ese color rosadito a las bacterias gram negativas. O sea, a ambas se les aplican los dos colorantes, pero en este caso, ¿qué retiene la gram positiva? Cristal violeta. ¿Y qué retiene la gram negativa? La safranina. ¿Se entiende la idea? Safranina. ¿Sí? Safranina. Sí. Que es la que le da el color rosado. No, a otra célula. A la célula en este caso que te encuentran. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el porcentaje de cada una de ellas de peptidoglucano? Muy bien. En el caso, por ejemplo, de las bacterias gram positivas, algunas literaturas, por ejemplo, mencionan que el porcentaje es entre 70 y 80% para las gram positivas. Y en el caso de las gram negativas, aproximadamente entre un 20 y un 30%. ¿Correcto? Ojo, pero no es algo fijo para todas las bacterias. ¿Por qué? Porque dependiendo también digamos, de la estructura, ya sean cocos, sean bacilos, o sean en este caso otra forma celular, va a modificarse mucho ese peptidoglucano en relación a ese porcentaje. ¿Ya? Cuidado. Muy bien, ¿puedo cambiar?